Resuelve la pregunta de ¿qué hay en lo oscuro del universo? Pues eso. Como más lejos miras, más al pasado miras y esa luz es lo más al pasado que hay. Es el principio del universo, y es que el universo se está expandiendo. Materia ordinaria, materia oscura y energía oscura. Es decir, que soy un 5% de lo que estamos viendo. Las componentes más importantes seguramente son las que no vemos. El origen de la masa de los neutrinos es un misterio. Eran candidatos para ser, por ejemplo, materia oscura. Si clicabas, podía salir que existía el neutrino estéril o que no existía el neutrino estéril. ¿Qué salió? Una de las evidencias más fuertes de que hay física más allá del modelo estándar como lo conocemos. La cantidad de gente que rechaza la academia por las condiciones que hay. O sea, hacer ciencia es altamente difícil técnicamente. ¿Cómo está la ciencia en España actualmente? ¿Se está utilizando la inteligencia artificial? La teoría seguramente más bien testada de toda la historia. Primero de todo, muchas gracias, Jordi, por venir a Judith Cétesis. Estoy encantada de que nos vengas a hablar de uno de los temas más fascinantes de la ciencia moderna, que son los neutrinos. Vale. Sí que son. Sí, lo son. Partículas casi invisibles que tienen conexión con el origen del universo y puede ser que la física fundamental. También. Pero, bueno, antes de empezar, quería comentar, esta entrevista está en colaboración con la delegación de la Universidad de Barcelona del grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física. Y también, antes de que nos pongamos nerviosos, es una entrevista para todos los públicos, así que no vamos a utilizar tecnicismos y todo el mundo va a poder disfrutarla. Ahora, empecemos un poco. Y una cosa que me da mucha curiosidad, Jordi, es que tú, por ejemplo, cuando vas a una cena de Navidad, sí, y un familiar te pregunta, ¿a qué te dedicas? Alguien que no sepa nada de física, ¿tú qué le dices? No lo sé, supongo que depende de quién. Pero le digo que me dedico a la física. También puedo decir dar clases, ¿no? Porque doy clases. Claro, es como un truco. Digo, no, doy clases en la universidad. Claro, porque Jordi es investigador y profesor en la Universidad de Barcelona. Es verdad. Es cierto. Entonces, como que, bueno, eso lo entienden más. Porque dar clases pasa más a menudo. Sí. Entonces, el tema de la research es más complicado. Pero no entras en parte de neutrinos, no dices esa palabra. No, es un poco tabú. No, tampoco. Puedo decirla, pero es como si dijera cualquier palabra inventada, ¿no? Para ellos tampoco creo que... Bueno, claro, depende de la cena de Navidad, ¿no? Si es con la familia, típicamente si no bebes saben un poco más y de repente... Bueno, si voy a saco. Vale. No, pero no sé, tampoco no puede ser muy técnico. Pero bueno, alguna cosa explico. Muy bien. Cosmología, el universo, bien. Eso yo creo que... Eso vende. Eso triunfa. Claro, está lleno de estrellas y tal. Tiene mucho marketing. ¿A ti la física te gustaba desde pequeño? O sea, ¿cómo has llegado a ser investigador? A ver, a mí la física a mí me gustaba de pequeño, pues no sé, saber cómo funcionaban cositas. ¿Sabes? Era el típico niño que destrozaba todo. O sea, me compraban algo, lo rompía para ver cómo funcionaba, mi padre se enfadaba y mi madre, pues no, porque no se enfadaba tanto, pero esa era mi infancia. Entonces, eso acabó desarrollando la cosa de, pues no sé, cómo funciona. Cuando aprendí cosas de física, pues también me gustó entender cómo funcionaban las cosas y me apunté a la carrera porque me parecía lo que me gustaba y luego fue bien, me lo pasaba bien. Para elegir ser investigador, ¿eras muy buen estudiante? ¿O... No especialmente, no, nunca fui bueno. Pero siempre buena vocación. A ver, era relativamente bueno, pero no era en plan súper bueno. O sea, si una cosa no me gustaba, normalmente no la hacía o la hacía mal. O sea, es típico. Sí, claro. Si me daba mucha pereza, mal. Bueno. Entonces, pues eso es lo que... No os preocupéis porque seguimos hablando de tu trayectoria como investigador, consejos que harías a estudiantes, pero vamos a entrar en este berenjenal que es la física. Pero para ir poco a poco y te podamos seguir, antes de empezar con los neutrinos, vamos a ver un poco el universo de qué va. ¿De qué se compone el universo? Bueno, el universo es complicado. El universo, técnicamente podríamos decir que es todo lo que vemos. Tú miras al cielo y haces así, ¡pam! Y como mejor ves y más de eso, pero todo lo que técnicamente ves le puedes llamar universo y es lo que hay. Entonces lo estamos mirando bastante bien, porque tenemos telescopios y cosas para verlo, y lo miramos a escalas grandes, miramos el universo a escalas del CMB, del Cosmic Microwave Background, de la radiación de fondo, y lo miramos a escalas pequeñas con colliders.
Entonces estamos mirando el universo a todas las escalas y eso es lo que hacemos. Me he perdido un poco porque el fondo de microondas, que creo Sí. que es lo que has comentado, Sí. déjame porque yo tengo una memoria muy limitada y quería Sí. saber qué es eso. Bueno, eso es fácil. Tú miras al cielo, ¿no? Eso pasa. En verano, mejor, ¿no? Bueno, hoy en día llueve mucho, pero... Con el sol y te quema la vista. No mires al sol. Miras por la noche, ¿vale? Entonces tú miras al cielo por la noche y verás las estrellitas, ¿sí? Y después miras entre las estrellitas, hay cosas oscuras. Bueno, hay oscuridad, esencialmente. Esa oscuridad, si la mirases bien, verías galaxias, verías un montón de cositas. Es igual, mira entre ellas y verás más oscuridad. Cuando mires a la más oscura de las oscuridades, queda una radiación que se llama la radiación de fondo. Esa luz es una foto del universo primitivo que la vemos y la podemos estudiar. Es el principio del universo, podemos Sí, decir. es literalmente una foto del principio. Piensa que la luz viaja a la velocidad de la luz, por lo tanto, como más lejos miras, más al pasado miras y esa luz es lo más al pasado que hay, ¿no? Resuelve la pregunta de ¿qué hay en lo oscuro del universo? Pues eso, la luz de la radiación de fondo, que era cuando el universo primitivo era todo un plasma de partículas interactuantes. Y se suele estudiar mucho más, bueno, no mucho más, pero ¿por qué es interesante estudiar el inicio como tal? ¿Por qué el fondo de microondas es algo que tiene relevancia en los estudios de ahora? Bueno, porque nos dice sobre la evolución del universo. El fondo de microondas tiene mucha información de dos cosas. Una es cómo el universo se comportó antes, porque es una foto del fluido en ese momento, por lo tanto es interesante ver esa foto, qué forma tiene, y la forma que tiene depende mucho de las propiedades de ese fluido. Entonces eso nos dice física del universo primitivo y nos dice, porque esa foto la vemos y vemos qué pinta tiene, nos da información de cómo ha evolucionado el universo desde esa foto hasta nosotros. Entonces la radiación de fondo de microondas es muy útil para esto y nos da información de los dos lados, ¿vale? Y en resumen de toda la expansión del universo. Es una gran cosa la observación. Una gran fuente de de eso. información. Sí, una de las buenas, claramente. Para la cosmología, claro. Bien. Cuando me has comentado que el universo es más bien todo lo que vemos como tal, Sí. realmente el universo está hecho de materia, pero hay una materia que está la materia ordinaria, ¿no? Sí. Y hay otras cosas Sí. que no podemos detectar como tal. Sí. ¿Podrías explicar un poco qué es esa Bueno. interrogante? Sí, hay un concepto en cosmología que se llama le llaman el Standard Model de cosmología, que se llama lambda CDM. Lambda se refiere a la letra lambda y CDM a la C de M, ¿vale? Y significa cold dark matter o materia oscura, y la lambda se refiere a la energía oscura. El nombre, todos los ingredientes de este nombre son de la parte oscura del universo, por lo tanto el propio nombre indica que las componentes más importantes seguramente son las que no vemos, como dices, y no las vemos con luz. O sea, no las vemos con luz o no las vemos con interacciones, no las vemos en los colliders, no las vemos en ningún sitio de experimentos de física de partículas. Por otro lado, las vemos claramente con gravedad. O sea, el universo se comporta gravitatoriamente, las galaxias giran gravitatoriamente, como si hubiera esta materia oscura y en particular el universo, la energía oscura. Entonces, técnicamente, la cosmología, la gravedad las ve, o sea, sí que las vemos, pero nos falta verlas a nivel de partículas. Y aquí es una pregunta, no sabemos muy bien lo que es. No sabemos el origen microscópico de esas cosas. O sea, lo que me estás diciendo es, hay algo que no tenemos ni idea de qué es, Sí. pero deja como unas marcas, por ejemplo, la dinámica de las galaxias. Sí, ¡Wow! Exacto. Mi móvil. no pasa nada. Decline. No me importa, estoy en algo más importante, que es una entrevista. Vale. Vuelvo otra vez. Entonces, Jordi, cuando me dices sobre la materia oscura y la energía oscura, Sí. realmente es algo que no interactúa con la luz, pero No lo vemos, sabemos que existe porque sí que tiene gravedad, tiene consecuencias en la dinámica de las galaxias, en cómo se mueven, Sí, sí. y más bien es como que dejan marcas. Y sabemos Bueno, de su existencia. Ahora, son una incógnita, no tenemos ni idea de lo A que nivel es. de las otras formas de observar, en física de partículas nos gusta ver observaciones en experimentos en el laboratorio y hacerlos muchas veces. Literal, o sea, muchas veces quiero decir que colisionamos partículas muchas veces. En cosmología las observaciones no son lo mismo en ese sentido. Tú no puedes observar el universo más de una vez, más de un universo. O sea, tú observas, ves la dinámica de una galaxia, de otras, eso sí,
pero nos gustaría, desde la física de partículas, entender qué es esto. ¿Estamos hablando de una partícula pequeña que pesa X o estamos hablando de cosas de tamaño de estrellas que pesan un montón más? No lo sabemos. No sabemos el origen, no sabemos la física más allá de que gravita, de la materia oscura. La energía oscura también es De hecho, la energía oscura, a nivel de porcentajes, la materia ordinaria o bariónica, que es más bien la materia que nosotros vemos, el sofá, las estrellas, solo son un 5% del universo. Es la aproximación más precisa que se ha podido llegar a establecer por la comunidad científica, pero bueno, que siempre están todo el rato intentando poner más precisión en todo. Pero solo es un 5% de la materia ordinaria, os lo voy a decir exactamente de lo que he estado investigando, un 27% de materia oscura y un 68% de energía oscura. Es decir, que soy un 5% de lo que estamos viendo. Vamos a empezar con los protagonistas de esta entrevista, que son los neutrinos. Y yo quería saber qué son y por qué son tan importantes. Bueno, los neutrinos son partículas que sí que las hemos medido en física de partículas. Los neutrinos son una parte, son unos amigos cercanos de los electrones, de alguna forma. Son leptones y son las partículas que interactúan solo mediante la interacción débil. Por eso costó tanto verlos, porque la interacción débil es débil. No se llama débil, quiero decir, le pusieron el nombre después de verla, dijeron, uy, qué débil, ¿no? Y le llamaron débil y ya está. Y esto, pues hoy en día más o menos se entiende, se miden, hay mucha física de neutrinos y tienen son curiosos en el sentido de que primero costó mucho verlos, pero se descubrió hace no tanto la propiedad de que tiene una física que se llama de oscilaciones, oscilan. Los electrones, por ejemplo, un neutrino de tipo electrón se transforma eventualmente al viajar en el espacio, en el tiempo, al moverse, se transforma en muón o tau. Se cambia de tipo de sabor, se llama. O sea, podemos decir que si tuviésemos que decir que un neutrino es un helado, Sí. Empieza de chocolate y cuando viaja puede cambiar a vainilla. Completamente. O sea, eso es un neutrino. Sí, sí, exactamente hace eso. Va cambiando, ¿no? Y luego, pues eso se mide. La cuestión es que para que eso cambie, los neutrinos tienen que tener una propiedad que es que tienen que tener masa. Y se pensaba que no tenían masa antes de que viéramos esa física de oscilaciones. Pero bueno, primero de todo, ¿qué significa tener masa? Tener masa es como un análogo a pesar, ¿vale? Podemos decir una masa de 20 kilos. Ahora, no es exactamente lo mismo, ya que pesar depende de dónde estés. Aquí en la Tierra pesas más que en la Luna. Sin embargo, tener masa es una propiedad intrínseca y no depende de dónde estés. Es como una medida de la resistencia al movimiento. Pero para que tú y yo nos entendamos, tenéis que pensar como que tener masa es como pesar. Ahora, ¿que no pese nada? ¿Estamos locos o qué? Pensad en algo que exista y que pese 0 kilos. O sea, nada de nada. Hasta el aire pesa. Muy poquito, pero pesa. Además, si los neutrinos pesasen 0 kilos, eso significaría que deberían viajar a la velocidad de la luz, como otras partículas que también tienen 0 kilos, que son los fotones, las partículas de la luz. Además, que los neutrinos no tengan masa es lo que dice el modelo estándar. Es el modelo base a partir del cual se trabaja en la física de partículas. ¿Y ahora qué significa que hayan descubierto que sí que tienen masa, aunque sea diminuta? Bueno, de primeras, que el modelo está mal. Es un modelo que explica súper bien lo que observamos, pero está claro que está incompleto. Es decir, para nosotros situar el neutrino en el modelo estándar, que es este modelo donde están todas las partículas elementales y sus interacciones, que es más bien como un menú, ¿no? Tenemos los ingredientes y tenemos cómo mezclarlos. Pero sabemos que hay recetas que, por alguna manera, sabemos que con los ingredientes que tenemos no se pueden llegar a hacer, o sea que está un poco incompleto, podemos comentar. Bueno, hay cosas que no por ejemplo, el origen de la masa de estos neutrinos no se sabe. O sea, Y el no está mecanismo contemplado que en les da este masa. modelo. No está contemplado en este modelo como tal. Hay propuestas de extensiones que no se han comprobado experimentalmente aún. Por lo tanto, es un misterio. El origen de la masa de los neutrinos es un misterio. De hecho, es seguramente dentro del Standard Model, ¿no? Dejando esas cosas del dark sector, dentro del modelo estándar de partícula, siendo una partícula, es una de las evidencias más fuertes de que hay física más allá del modelo estándar como lo conocemos. Que nos falta información, nos falta investigar. Nos falta descubrirlo o tener alguna idea muy feliz. Nos falta por los dos lados, ¿no? Yo diría que por teoría hay modelos, pero nos faltaría pues seguramente medir cosas que nos den pistas de cuál es el bueno o qué mecanismo es el que toca. Sí. Y entonces lo que has dicho que es lo que cambian de sabor cuando viajan estos neutrinos hacen eso. son los que
O sea, se requiere que tengan masa, que Sí. tener masa significa que pesen algo, ¿no? Que tengan... Sí, literal, que pesen. bastante. Entonces se dice que tiene masa Sí. y el modelo estándar, por ahora, que era lo que se había, bueno, como la base, ¿no? A partir de lo que investigamos, pues no se contempla. Es decir, que ahora hay mucha gente investigando. ¿Podemos decir que los neutrinos es trending topic? Es bastante científica? trending topic, por eso que te decía de que son son poco explorados, hay margen para especular más, porque son partículas que cuesta medirlas, y tienen estas propiedades que nos dan pistas de que hay física nueva en el sector de neutrinos. Entonces son un bastante hot topic, aunque ese claim es biased, en el sentido de que yo trabajo en neutrinos, y conozco Claro. el topic de la gente Tú que está estás en neutrinos. demasiado metido. Claro, estamos todos ahí como, uy, qué interesante. Hay muchos hot topics, pero es verdad que a nivel de física fundamental de partículas son las partículas interesantes. Sí. Vale. Y cuando supongo que cuando se decía que no tenían masa, que no pesaban nada, ¿tú crees que eran candidatos para ser, por ejemplo, materia oscura? Esa es una buena pregunta. Hay varios motivos para los cuales es complicado que lo sea. La materia oscura tiene que ser no relativista. Eso significa que la cantidad de energía que tienen las partículas de materia oscura en el universo, como fluido, como partículas, ¿vale? Tiene que estar dominada, toda esa energía tiene que estar dominada por las masas, no por la energía cinética. Para hacer un inciso, un pequeño inciso, ¿qué es la energía cinética? Bueno, la energía cinética es la energía que tiene algo al moverse, ¿no? Si yo pillo un camión y choca contra un árbol, el resultado de lo que ves es energía cinética, básicamente, sí. Vale. Depende del árbol, bueno, está bien. Pero sí, ese es el tema. Una partícula puede tener energía en dos sitios, básicamente, en la masa y en el momento, ¿vale? Entonces es importante que la mayoría de energía esté en la masa. Eso hace que la forma como la energía cambia al cambiar el volumen, si tú pones partículas en una caja y tienen muy poca energía cinética y cambio el volumen de la caja, la densidad de energía de estas partículas cambia como el volumen de la caja. ¿Sí? Si la energía que domina es la energía cinética y expando la caja, entonces cambia como un factor extra en el scale factor. Cambia como lo que se dice radiación, y la ecuación de estado que se llama, que es como cambia la energía al cambiar el volumen, es distinto si son relativistas que si no lo son. La materia oscura tiene que ser no relativistas y por lo tanto su energía tiene que estar dominada por la masa, y los neutrinos sin masa, no pueden serlo porque necesitarían esa masa. Con las masas que aparentemente tienen hoy, según los experimentos, tampoco pueden serlo porque es demasiado pequeña. Demasiado ligero. Demasiado ligeros, pesan poco. A nivel de detección, sabemos que se han detectado los neutrinos, pero, Sí. ¿pero cómo? Porque, claro, que yo sepa, son difíciles de detectar. Sí, son difíciles de detectar y como la interacción es débil no significa... Bueno, débil significa que el mediador que transmite, en este caso, el mediador que transmite la interacción, en este caso es masivo. Masivo lo que produce es que la interacción es a corto alcance. Son interacciones que tú estás acostumbrada seguramente, como física, ¿no? Al potencial de Coulomb, ¿no? El potencial de Coulomb... Súper acostumbrada. Bueno, más o menos, ¿no? Pero 1 partido R, ¿no? Si tienes Sí. aquí una pelota con carga, pues allá otra y hay una fuerza. Hay una fuerza a distancia macroscópica, ¿no? La gravedad, ¿no? Y fuerza a distancia macroscópica. Si el mediador que se encarga de transmitir esa fuerza tiene masa, esa fuerza está suprimida a escalas grandes, a distancias grandes, comparadas con ese valor de esta masa. Eso es lo que pasa con las interacciones débiles. Están suprimidas. Para poder verlas, una de las opciones es aumentar la energía del proceso. Entonces, si tú aumentas la energía de las cosas que están envueltas en la interacción, por ejemplo, haces chocar partículas con más energía, eso es más fácil de ver, esa interacción débil. Entonces, las interacciones débiles juegan papeles en física de más alta energía o en algunos casos en física nuclear, en decays o cosas así. Entonces, hay procesos donde vemos que las interacciones débiles juegan papeles y allí sí que se pueden medir y tenemos experimentos de física de partículas que típicamente involucran energías altas. ¿Se necesita, una pregunta súper aleatoria, ¿se necesita agua para detectarlas? Porque siempre que Bueno, hablan de sí, va detecciones bien. dicen litros de agua. Bueno, sí, el agua va bien. El agua es una cosa que se usa. El motivo... ¿Por qué? Bueno, no sé, pero la gente tiene mucha sed cuando detecta partículas. No, pero el motivo de verdad es que
Se usa, se usa un fenómeno llamado Cherenkov, que es que cuando una partícula cargada se mueve en un medio a velocidad más rápida que la velocidad de la luz en ese medio, ¿vale? Vale. En un medio la velocidad de la luz es la que sea y será menos que la del vacío. Sí. Entonces, si la partícula va más rápida que eso, emite lo que se llama un cono de Cherenkov, ¿vale? Que es luz. Eso se usa para detectar partículas. O sea, una manera de detectarlas es poner un cacho con agua y aparatos que detecten luz alrededor y a medir luz. Para destacar lo que ha dicho, la partícula no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío, pero como estamos Sí, en un medio, eso es importante. entonces no estamos no quebrantando una ley. No, Bueno, un postulado no. de la relatividad. Sí, bueno, está bien. Sí, no hay que cargárselo. No hay que Alguna car- gente lo intentó y acabó mal la cosa. ¿Cómo mal? No. Está bien, no. ¿Ves? Hubo un experimento que decía que había neutrinos que iban más rápido que la luz hace unos años. ¿Y qué pasó? Pues que no era verdad, que había un cable suelto, no sé. ¿No? Yo no hice el experimento. ¿Eso fue en Italia? Sí, parte, sí. Es Sí, que algunas personas italianas que he conocido durante mi vida, Estaban traumatizadas con eso, ¿no? es como que el tema tabú era ese tema, Sí. tipo, sí, porque al parecer Claro. cuando dijeron eso era como, wow, hemos descubierto algo espectacular y Sí. después realmente era un cable. Bueno, nunca se supo realmente qué era, pero creo que era una fibra óptica que simplemente dio una señal que no se replicó en demás sitios y Sí, dijeron... eso decían, no sé. Todo lo llamamos cables los teóricos, pero sí, algo hubo en el experimento, algo alguna cosa salió mal. Vale. Sí. Sí que es verdad que a veces dices cosas, pienso que alguien no te va a entender. Ya, pero es que esto es difícil. Es difícil, es muy difícil, yo lo comprendo. No sé Vale. quién son los públicos generales. Esos... Claro, hay que pensar en la audiencia, Ya, pienso en ellos. En tema de neutrinos, ¿qué conexión tienen los neutrinos con preguntas más extensas de la cosmología? O sea, ¿por qué están relacionados con el universo? Bueno, ¿te acuerdas lo que te he dicho, ¿no? De mirar entre las estrellas y entre las galaxias y ver fotones, ¿sí? De acuerdo. Eso es porque en algún momento el universo se volvió neutro, los átomos se formaron y los fotones viajaron libremente y por eso vemos esa foto de ese momento, ¿vale? Los fotones se los come alguien por el camino, no los ves. Eso pasa con algunos de ellos, pero muchos llegan y vemos esa foto, ¿vale? Porque el universo se volvió neutro. Los neutrinos interactúan mucho más débil, como te he dicho, ¿no? Son mucho más débil, a no ser que subas mucho la energía. Entonces los neutrinos, si los viésemos en el universo, si viésemos la foto, pudiéramos detectarlos, estos neutrinos del Cosmic Neutrino Background, que no los hemos detectado aún, pero si los viésemos nos darían una foto del universo mucho más primitivo. Vamos a recapitular porque lo que acaba de decir Jordi es para quedarse tieso. Primero de todo, el fondo de microondas. El fondo de microondas era el momento en el que el universo estaba lo suficientemente frío como para que los fotones, las partículas de la luz, pudiesen viajar libremente. ¿Eso cuándo fue? Pues cuando el universo tenía 380.000 años y estaba a una temperatura de aproximadamente 3.000 grados centígrados. Ahora, con la expansión, eso se ha enfriado a unos menos 270 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa con el fondo cósmico de neutrinos? Es un análogo, pero con los neutrinos. Era cuando la temperatura del universo era tal que los neutrinos pudieron dejar de interactuar con la materia y viajar libremente. Ahora, ¿qué es lo loco de aquí? Que es que no me va a dejar dormir. Es que si nosotros pudiésemos detectar esos neutrinos y obtener información sobre ese fondo cósmico de neutrinos, estaríamos llegando a cuando el universo tenía 1 segundo de edad. Además, en ese momento el universo estaba a unos 10.000 millones de grados centígrados. Vamos. Que hacía bastante calor. Y eso, como el fondo de microondas, con la expansión del universo se ha enfriado y ahora estará aproximadamente a unos menos 270 grados centígrados, acercándonos al cero absoluto de temperatura. Es que claro, a cuanto más nos queremos acercar al inicio del universo, más trabas encontramos, ya que estos neutrinos, como no interactúan con casi nada, son muchísimo más difíciles que detectar que la luz del fondo de microondas. Antes de o alrededor de las energías de... Que de donde eso se no forman tenemos los núcleos. información. No. Tenemos información porque hay gente que mide las abundancias de núcleos primordiales y hay algo de información de cómo se formaron esos núcleos, que se llama Big Bang Nucleosynthesis, es el periodo del universo donde se supone que se formaron los elementos básicos. Y aquí sí que hay algunas medidas, pero del neutrino background no hay, no lo hemos medido nunca. Y si lo midiésemos sería Estaría espectacular. muy bien eso, sí. Pero es difícil.
Pero claro, eso, ¿cómo de cerca está del verdadero inicio del universo? Porque, claro, es que siempre se habla del Sí, Big Bang, claro. no sé qué, no sé cuánto, pero realmente eso no era el inicio del universo. Bueno, no se sabe tampoco. Quiero decir, técnicamente vemos cosas, vemos los elementos primordiales estos que te he dicho. El neutrino Wagner no lo hemos visto, pero pensamos que hay algo, porque vemos una radiación, un elemento que es esta radiación bueno, una radiación que no vemos en luz, que también la vemos, que aparentemente podrían ser ellos, y todo el mundo cree que lo son. Pero a partir de un cierto momento no vemos nada. O sea, antes de Big Bang nucleosíntesis, de ese momento en que se forman los núcleos, no tenemos nada observable que nos diga lo que pasó. Entonces, no se sabe cuándo empezó. ¿Vale? Empezar es un claim un poco complicado, porque empezar significa en el momento donde se generó toda la temperatura que es la que ahora se está enfriando. ¿Vale? Esto se llama reheating, pero es un periodo del universo que está en la zona especulativa. O sea, hay un momento a partir del cual es especulación, más o menos fundada, pero el universo... Porque claro, sacar evidencias de ahí es bueno, muy necesitaríamos cosas observables que nos permitieran llegar allí. Por eso medir una cosa como el neutrino background sería interesante, porque va un poquito más cerca. Hay gente que quiere medir ondas gravitacionales del universo primitivo. Eso pues también te llega muy al principio, ¿no? Hay cosas que pueden pasar al universo primitivo, cambios de fase del universo, cosas que podrían producir estas ondas, que si las viésemos nos darían pistas de lo que pasó. Entonces el goal siempre es eso, ver algo que te haga mirar un poco más al principio, ¿no? Eventualmente, y llegar a un momento que digas, mira... O sea, que intentamos, para saber cosas del inicio, intentamos medir cosas que pasaron ahí y que aún no estamos recibiendo. Lo análogo a la radiación de fondo esta de fotones, pero con otras cosas que nos permitan ir más al principio. Eso es una práctica, es una motivación importante para mucha gente en cosmología. Intentar ir para allá. Jordi, pregunta muy importante, porque yo creo que es de las pocas cosas que sí que se mencionan hasta en primaria y todo, la palabra Big Bang. Dime qué es el Big Bang, porque, claro, después se explica de una manera muy global, evidentemente. Sí. Vale. O sea, el Big Bang yo creo que es un término para referirse al concepto. Recuerda que hemos explicado un poco que cuando miramos lejos vemos el universo primitivo, ¿no? En algún momento vemos la radiación de fondo, luego eventualmente podríamos ver los neutrinos en algún momento, vemos núcleos, vemos un conjunto de cosas o de imágenes que nos sugieren que el universo en el inicio estaba claramente a temperaturas bastante más altas que hoy. ¿Bastante más altas? Bastante más altas significa que pues, al Big Bang podríamos estar a temperaturas pues, por el orden electron-volt, por encima del electron-volt. Estamos hablando de un gas ionizado. Los electrones no se... Estás diciendo muchas cosas que no me voy a enterar yo. Vale, muy fácil. Los átomos tienen electrones, ¿no? Y núcleos. Y los electrones típicamente están alrededor de los núcleos, haciendo como orbitales, ¿vale? Eso todo el mundo lo ha visto por algún sitio. Cuando le das suficientemente temperatura a un gas, cuando subes la temperatura suficiente, estos electrones se sueltan. Porque la energía cinética típica es tal que no tienen suficiente energía de atadura con los núcleos como para estar atados, entonces se queda todo por allí suelto, ¿vale? Que los núcleos y los electrones sueltos. Esto es lo que había antes de esta imagen de la radiación de fondo. Antes era una situación así. Esa situación requiere tener temperaturas altas, relativamente, comparadas con hoy. Entonces eso nos da una pista, también la formación de los núcleos, ¿vale? Requiere temperaturas aún más altas. Entonces lo que vemos nos da una pista que el universo al principio estaba caliente, mucho más caliente, una temperatura mucho más alta. Este concepto de que algo está más caliente, se va enfriando, la gente le asoció la idea pues, del Big Bang como en plan... La gente piensa en explosión. Sí, no es técnicamente una explosión, porque obviamente no hay un frente de onda ni nada, no es una bomba. O sea, pero sí que era una situación con una energía térmica mucho más alta, podríamos decir, ¿no? En un estado térmico, a priori, según la cosmología y lo que vemos, bastante homogéneo, bastante isótropo. Eso es la creencia que tenemos y los datos cuadran con eso. Y era una situación, pues, de eso, una situación de temperatura alta. Cuando subes la temperatura, pues... Podemos decir que la palabra explosión es muy buen marketing
Pero no una Es un problema. descripción muy rigurosa. No, porque para una explosión tú tienes la zona de dentro de la explosión y la zona de fuera de la explosión. Claro, vemos como algo Claro. circular, así como, bueno, esférico, ¿no? Que... Sí, una cosa, no sé, depende de la explosión, pero es algo así a priori como esférico, ¿no? Que hace así, y sale como, y dentro está caliente, fuera está frío y hay un frente de onda. Aquí no hay dentro y fuera, o sea, estamos hablando de que el universo Todo a la vez. entero, o aparentemente entero, todo al inicio era una temperatura pues más alta. Esa temperatura hace que, debido a las ecuaciones de Einstein, ese universo además se expanda más rápido. Entonces tienes un universo que se expande y al expandirse también se enfría. Entonces ese proceso de expansión y enfriamiento es lo que nos lleva hoy en día, que aún estamos en ello, estamos enfriándonos. Has hablado de una cosa muy interesante, Jordi, y es que el universo se está expandiendo. Y yo creo que tiene algo que ver cuando hemos hablado de materia ordinaria, materia oscura y energía oscura. Sí. ¿Me puedes comentar qué conexión hay o por qué sabemos que el universo se está expandiendo y por qué de manera acelerada? Sí, bueno, eso, el universo tiene, a priori, o sabemos que tiene, por lo que vemos, distintas componentes, ¿vale? Tenemos componente de radiación, componente de materia, de esa tenemos la materia ordinaria y la materia oscura, que hemos dicho que nos falta mucho y la mayoría es oscura, ¿no? Y luego tenemos esta energía oscura. Cada una de ellas domina en distintos periodos del universo. Eso es porque cada una de ellas se diluye de forma distinta, ¿vale? Hay algunas que se diluyen más rápido, como la radiación, entonces dominan al principio, dejan de dominar en algún momento, luego la materia, que se diluye pues, un poquito más lento, por lo tanto llega a ganar la radiación durante un rato, y luego lo que llamamos energía oscura, o la constante cosmológica, bueno, hay matices, pero es un poco lo mismo, que básicamente no se diluye. Entonces esta es la que hoy en día está ganando, ¿vale? Ha salido, digamos, primero era materia, en radiación, después materia, ahora domina esta. Cuando esta domina, el universo se expande aceleradamente. Entonces estamos en esta situación donde estamos saliendo de la dominación de materia, estamos entrando en la dominación de energía oscura, donde nos aceleramos. Y así, pues hasta... no sabemos. Y El futuro está... te voy a preguntar, claro, una persona como tú y como yo podemos pensar que cuando dicen expandirse, sabemos que hay algo después del universo. Es como que vemos Sí. que hay, bueno, es una superficie, ¿no?, que lo cubre y eso se está expandiendo. Vale, lo que hay después no sabemos absolutamente nada, supongo. Sí, no hay que entender expansión como un... Ya, yo creo que el error de concepción está en el hecho de que uno piensa que te expandes... Un poco la idea de la explosión, ¿no? Sí, que es algo que se expande, pero hay algo fuera de lo que te expandes. Hay que usar un concepto mucho más geométrico, y aquí se usa siempre, muchas veces, el concepto pues, de un globo, ¿no? Donde la superficie de un globo se expande, el universo es el globo. No hay dentro y fuera, o sea, simplemente el universo se expande y lo único que es el globo. ¿Sabes? Sí, pero fuera del globo. No, lo que describe la geometría es simplemente el globo, no hay fuera. Pasa que tú piensas en un globo y dices, mira, tengo un globo aquí, ¿no? Estás en un espacio en 3D, hay tu globo, hay dentro globo, fuera el globo, ¿no? Entonces pones el globo en un espacio euclídeo de 3 dimensiones, ¿sí? No hay necesidad de eso, o sea, el globo o el espacio-tiempo en este caso podría existir independientemente de que esté metido dentro de un espacio más grande, ¿no? Entonces Vale. nosotros, la geometría, tú puedes hacer geometría de un globo pues solo, que es lo que te dice Einstein. Las ecuaciones de Einstein nos describen la geometría del universo por sí solo, sin meterlo dentro de un espacio más grande, ¿sabes? Wow. Entonces... Esto es muy importante porque yo creo que en general, al menos de la manera en que lo enseñan antes de estudiar de una manera, por ejemplo, una carrera, es un poco la visión de lo que hemos hablado, de una explosión, Sí, de algo más, sí. de algo literalmente así. Sí, porque tenemos un prejuicio muy fuerte en las 3 dimensiones. Estamos acostumbrados a ver cosas... Si te hablo de una esfera, matemáticamente una esfera es lo que es un conjunto de puntos que están a una distancia, o depende de cómo lo quieras definir, ¿no? Hay distintas formas matemáticas. Al final no hace falta meterla dentro de un espacio, el concepto geométrico puede existir independientemente. Entonces las ecuaciones de Einstein son ecuaciones que te definen la geometría del espacio-tiempo en este caso, teniendo en cuenta el contenido de materia. Entonces se desconecta un poco de esta idea típica de que todo está en el espacio, ¿no? En 3D, porque estamos acostumbrados. Es un prejuicio
Es algo cerebral, yo creo, ¿no? Bueno, Ya. es normal. Claro, Vivimos estamos en el acostumbrados. río, ¿no? Tú vas por la calle y... Ojalá vivir en 4 dimensiones. Bueno, no sé, nunca lo he hecho. Así podríamos, no sé, ver el tiempo. Bueno, ya lo vemos, es cuestión de tiempo. Quiero decir, Es cuestión de tiempo de ver el el tiempo. tiempo se va viendo tranquilamente. Vale. Sí, no te preocupes. Ahora como fun fact que voy a añadir aquí. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra neutrino? Neutrino, pues porque es neutro y pequeñito, ¿no? Sí, sí, pero hay como una historia detrás. Un poco, bueno, Sí, una pequeña no, historia. Ahora no me acuerdo, ¿no? ¿Cómo yo? ¿Tú te la sabes? Me la sé, dada coincidencia que sí. Qué casualidad. Para nada lo he mirado antes de venir No, aquí. no. De hecho, neutrino, en efecto, es como has dicho, es neutrón pequeño, pero todo venía porque una desintegración beta, que es un proceso de radiación en la que, bueno, los núcleos sacan cosas a veces, y no se conservaba la energía y decían, aquí hay una partícula neutra, creemos, se teorizaba, que no sé si era Pauli, quien era el primero en decir esto, ya lo confirmaré en pantalla, que dijo, existe una partícula neutra que podría ser la responsable de la que se llevase esta energía que no cuadra para el balance de energías. En su momento no se había confirmado el neutrón como tal, lo que ahora mismo le llamamos neutrón, que es una partícula neutra que se suele encontrar en los núcleos de los átomos. Entonces decían, bueno, podría ser el neutrón, ¿no? Porque es neutra, pero se dieron cuenta de que pesaba mucho, era demasiado pesada y lo que ellos buscaban era algo más ligero. Y después se confirmó lo que era el neutrón de verdad. Creo que era James Chadwick quien lo confirmó. ¿Qué pasó? Que después Enrico Fermi, un italiano, pues dijo, bueno, pues a esta partícula pues le llamamos neutrón pequeño. De Y aquí. neutrino. De ahí sale. Está bien eso. Hizo así también. Sí, ¿te imaginas? Bueno, podría ser, Seguro que honestamente. sí, seguro. Es que claro, es un tema realmente, cuando yo te elegí a ti dije, es perfecto, va a hablar de cosas que tienen que ver con el inicio del universo, que es algo que a la gente Sí. le fascina. Como persona pensaba que ibas a ser la gente te va a querer, Bueno, eso no sé. eso lo tengo claro. Pero después cuando empecé a hacer el guión, dije, ¿dónde me he metido? Nadie va a saber nada, nadie sabe que es un Ya, neutrino, no sabe. Es que es difícil eso. Son cosas, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es la primera entrevista, ¿no? Y ahí es cuando se van a enterar de que no se van a enterar de nada y van a dejar el canal. Pero no pueden dejarlo si no han... No ni- se van a ni llega- suscribir. Dices, Eres ¿Yo? English speaker, te No. sale el inglés. Ah. Bueno, porque... Es Abraham Mateo. Hay términos que no sé, que no, tampoco los uso de otra forma. Entonces... Claro, o sea, porque de normal... ¿Crees que hay algo que podríamos haber metido de información base de los neutrinos? Algo que digas, fun fact. Wow, algo que la gente no sepa. Es que yo no tengo memoria, soy como un pescado. Entonces, me vas diciendo cosas y reacciono, pero así de... Vale, por ahora lo estás viendo bien. Sí, sí. Es Chile, ¿eh? Yo estoy tranquilo. Esa estoy es. bien. Vale. Estoy usando el sofá, que no lo uso mucho. Pues mira, ya... Siempre hago terapia desde ahí. Vale, Ahora soy el... continuamos. Te quería preguntar, por último, si hay algún error a la hora de hablar de los neutrinos, el típico error. Sí, es difícil, porque pues, yo creo que... Quiero decir... La hay gente no más- habla de los neutrinos de primeras. A ver, no es como... Creo que hay muchos más errores en los conceptos cosmológicos a nivel del público en general, ¿no? Porque son cosas que la gente le atrae, ¿no? El universo, la cosmología, la astrofísica. En cambio, los neutrinos... Yo creo que la gente en general no sabe muy bien lo que son, entonces es difícil que digan algo ni muy mal ni muy bien, porque también es una cosa técnica, o sea, hay que meterse con el Standard Model. Y es un lagrangiano un poco largo. Claro, Entonces, es de hecho bastante específico para gente que investiga sobre neutrinos, porque la gente que hace la carrera de física tampoco hablamos mucho de neutrinos en la carrera. no. De hecho, a Sí, ver, mencionan, tampoco, yo creo. técnicamente tampoco habláis mucho del Standard Model. Solo en la asignatura de física nuclear y partículas. Sí, creo. allí comentáis los ingredientes del Standard Model, pero no habláis de la teoría, ¿no? Que es una teoría gauge cuántica y tiene... No se habla. Bueno, porque no se habla porque no se puede explicar, porque no tenéis las herramientas Ya. para explicarlo. O sea, Es hace... normal, yo creo. Este semestre pasado he estado de Erasmus en Italia y hice asignaturas de máster, porque eran en inglés, y cuando hacían Standard Model,
yo veía cosas que digo, algo. a mí no me han dicho esto. Ya. Pero eran como ecuaciones a full. Y yo decía, Bueno, "Guau". hay varios conceptos que son nuevos. Una es el concepto de teorías Gauge. Teorías, no sé qué nombre tiene en cualquier otro idioma, pero teorías Gauge es el nombre que se usa. Y ese concepto es una forma de entender las interacciones a partir de simetrías, que es como hoy en día entendemos las cosas. Y luego tiene el mecanismo de Higgs, luego tiene por ahí los neutrinos, modelitos para dar masas a los neutrinos. Hay una parte que se llama las interacciones fuertes, ¿no? Que son muy complicadas Muy de fuertes. entender. Ah. Son fuertes y por eso son muy complicadas de entender. Y entonces es muy compleja. La idea y luego cuantizar una teoría con ese nivel de complejidad es conceptualmente bastante difícil. Entonces se tarda mucho a llegar a tener las herramientas para encarar una cosa así, digamos, no es fácil. No es hacer física cuántica, mecánica cuántica y venga, un poquito más, ¿sabes? Hay que hacer teoría cuántica de campos y hay que seguir. Hay que seguir cosas. más específico. Sí, hay sutilidades en la teoría cuántica de campos que son muy difíciles. Para que veáis que aquí de verdad no me entero. Vale. O sea, tipo, no, alguien que estudia física aprende mucho de alguien que hace neutrinos, porque de primeras no hablamos de neutrinos en la carrera de física. Se mencionan por encima, pero es algo muy específico. Y tirando por ahí, yo quería saber, hemos estado hablando de neutrinos, pero tú, Jordi, ¿qué investigas sobre los neutrinos? Eso está bien. A ver, yo soy un poco interdisciplinar, soy bastante de partículas porque mis orígenes siempre fueron neutrinos, pero también desde el principio, desde que hice mi tesis, me dediqué a hacer cosas de cosmología. Entonces a mí me gusta hacer preguntas de física fundamental de partículas, preguntas de propiedades de neutrinos o de materia oscura o de cosas que no sabemos a nivel de física de partículas, a muchas veces observables o experimentos o observables cosmológicos o incluso observaciones astrofísicas. Entonces me dedico un poco a la fenomenología de intentar entender la física fundamental desde observaciones variadas de todo tipo, un poco de aquí, un poco de allá. Siempre hay que apostar por la diversidad. Sí, eso sí, está bien. Todo esto es muy interesante. Igual de interesante que el grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física. Y dentro vídeo. ¿Eres estudiante de física y estás deprimido? Tengo la solución. Si quieres conectar con estudiantes de toda España, participar en congresos, participar en actividades, moverte en el mundo real de la ciencia, ya sabes, apúntate al grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física. Más oportunidades, más contactos y menos sensación de que estás estresado por la física. Aunque la tengas, pero fake it till you make it. Si estudias física, este es tu grupo. Pues nada, Jordi, ahora vamos a empezar con un minijuego Vale. muy, muy fácil. Es un verdadero o falso. Y Muy te bien. puedes explicar en el caso de que quieras hacer alguna anotación. Un matiz. Ya verás que es facilísimo. Vas a acertar todas, sobre todo porque la respuesta correcta la vas a decir tú, realmente. Por definición, ¿no? Por definición. Está bien eso. Empezamos con una facilita que probablemente la audiencia también la sepa, que es: los neutrinos son partículas completamente invisibles que pasan a través de todo y nunca interactúan con nada. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sí que interactúan. Si no, no los hubiéramos visto nunca. Solo poco, ¿no? Interactúa un poco dependiendo de la energía que tienen. Vale. Si un neutrino con suficiente energía podría interactuar fácil con una persona. Pasa que tiene que tener mucha energía. Vale. Siguiente. Muy bien, Jordi. Me hace gracia porque voy a decir muy bien en todas, pero bueno. La materia oscura es exactamente igual que la materia que vemos en la Tierra. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Yo creo que ya hemos hablado lo suficiente. Yo creo que la audiencia ya está diciendo esto es demasiado fácil. Bueno, si no la veríamos, claro. Tiene sentido. En parte, ¿no? El modelo estándar nos dice todas las respuestas sobre el universo y no hay nada más por descubrir. Es un poco falso. ¿Verdad? También es falso. Sí, y este esa es es la falso. gracia, ¿no? Que no. Como Bueno. no resuelve todo, pues tenemos muchos más sitios en los que trabajar. Sí, Investigando. y cuando la humanidad se ha creído que lo teníamos resuelto, al cabo de poco se ha visto que no. O sea, la física genera humildad entre los científicos. Momento porque, humilde.
Sí, porque hacerlo bien, digamos, no tenemos esa respuesta. Creo que en el 1800, ¿no? O algo así, decían, wow, ya Claro, casi, aquí sabíamos todos casi. Newton ya lo apañó todo y luego dijeron, ups, la cuántica. que se complica, sí, hay muchas cosas. Siguiente pregunta. ¿Un neutrino podría atravesar la Tierra entera sin que nada lo detenga? ¿Verdadero o falso? Sí, eso puede pasar. Entera. Entera. De un extremo al otro. Y 5 tierras seguidas, sí, todo bien. Interactúa un poquito. Atención. Profundizamos en el tema de los neutrinos. Si los neutrinos no tuvieran masa, ¿no podrían cambiar de sabor? Sí, en principio sí, habría que verlo, porque alguien tendrá algún modelito por ahí de neutrino que diga interactuando con no sé qué. Sin tener masa. Claro, es un... Se está... me atrevería a decir que el CLEM tan fuerte no lo haría yo. De hecho, al principio se pensaban en modelos donde las variaciones de flavor se producían vía interacciones, no vía... Variaciones de sabores. Perdón, de sabores. No, se dicen flavors, o sea, en general Sí. lo enseñan por ahí. Flavor, bueno, Sí, no sé, sí. sabor. Eso mismo. Sí. Sí, pues eso, que antes, que no siempre, o sea, la masa es lo que hemos visto, es lo que cuadra con lo que vemos, con cómo depende de la energía y todo eso, pero a priori tú podrías tener cambios de sabor debidos a otros tipos de efectos. Vale. Y por último, pero no menos importante, las propiedades de los neutrinos pueden afectar cómo se forman las galaxias y la estructura del universo. ¿Verdadero o falso? Eso es cierto. Eso es cierto, la segunda parte más que la primera. Las galaxias están a escalas mucho más pequeñas. Cada una de las... Como se forma la galaxia tiene que ver con el potencial gravitatorio donde está. Los neutrinos son suficientemente... Por lo estándar, que sabemos. Mañana igual no. Pero, Estamos hablando de lo más aceptado en sí, general. lo que más o menos se considera el paradigma estándar. Los neutrinos son tales que no formarían estructuras a escalas tan pequeñas como las galaxias. Muchas gracias. Escalas pequeñas, estamos hablando de galaxias, ¿vale? A nivel Pero- cosmológico son pequeñas. Son claro, pequeñas. son pequeños granitos de arena. Porque hay muchas, además. Está lleno. de todo. Too much. Sí, está lleno de galaxias y de todo. Y es remarcable que algo tan complicado funcione tan bien a todas las escalas. El impacto que tiene la inteligencia artificial ahora es si somos capaces de atraer ese talento de vuelta. Es un tema que me pone triste. Las becas Eso es un es- drama. Los extraterrestres también, ¿no? Sí, existen, no te has mojado. No, No digas nada, no voy a respondas. decir nada sobre eso.